Hola, lectores y amantes de las historias intrigantes. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un cuento fascinante titulado El niño junto al cielo, de Enrique Congrist. Prepárense para sumergirse en una historia llena de misterio, descubrimientos y desafíos en la bulliciosa ciudad de Lima. En este cuento conoceremos a Esteban, un niño de 10 años que, por alguna razón desconocida, se aventura solo en la ciudad. Su encuentro con un billete de 10 soles se encadenará una serie de eventos que lo llevará a explorar la vida en la metrópoli, enfrentándose a la realidad de la bestia con 1.000.000 de cabezas. Acompañen a Esteban en su viaje mientras se sumerge en el bullicioso de la ciudad de Lima. Conoce a Pedro, su nuevo amigo, y se embarca en un negocio inesperado. Sin embargo, las sorpresas no tardan en aparecer, y Esteban se enfrentará a desafíos inesperados que pondrán a prueba su valentía y determinación. ¿Qué sucede con Pedro, los 15 soles y la revista? ¿Cómo enfrentará Esteban la complejidad de la bestia urbana? ¿Logrará encontrar su camino de regreso a junto al cielo? Descubranlo en este cautivador cuento que mezcla la inocencia de la infancia con la complejidad de la vida en la gran ciudad. No se pierdan este emocionante relato. Si les gusta, no olviden darle like, suscríbanse y compartirlo con sus amigos. Comencemos en esta aventura juntos. El niño de junto al cielo. Por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar. Pero, ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, ahí seguía el billete anaranjado junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué? ¿Por qué él? Su madre se había encogido de hombros al pedirle la autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera y, a los pocos pasos, divisó aquello junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante y incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. 10, 10, 10. Era un billete de 10 soles, un billete que contenía muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades y, por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Siguió por el sendero rumbo a los edificios que se veían más allá de ese otro cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete del bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿Había venido el billete hacia él?, se preguntaba. ¿O era él el que había ido hacia el billete? Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basuras, desperdicios de albañilería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó el famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima? ¿Lima? ¿Lima? La palabra le sonaba a hueco. Recordó, su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1.000.000 de personas. ¿La bestia con 1.000.000 de cabezas? Esteban había soñado hacía unos días, antes del viaje, en eso, una bestia con 1.000.000 de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Se detuvo, miró y meditó. La ciudad, el mercado mayorista,
los edificios de 3 y 4 pisos, los autos, la infinidad de gentes, algunas como él, otras no como él, y el billete anaranjado, quieto, dócil en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el 10 por ambos lados y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y de los hechos, la meta, el horizonte había sido fijado en los 10 años. Y ahora, no. Desgraciadamente, y ahora, no. Desgraciadamente, no. 10 años no era todo. Esteban se sentía incompleto aún. Quizás y cuando tuviera 12, quizás y cuando llegara a los 15, quizás ahora mismo, con la ayuda del billete anaranjado. Estuvo dando vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegué a sentirse parte de ella. 1 millón de cabezas y ahora una más. La gente se movía, se agitaba, unos iban en una dirección, otros en otra, y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre en el centro de todo, en el ombligo mismo. Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban dos y el resto hacía ruedo. Bueno, había andado unas cuadras y por fin encontraba seres como él, gente que no se movía incesantemente de un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres humanos. ¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolos? ¿1/4 de hora? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿Acaso 2? Todos los chicos se habían ido, todos menos uno. Esteban quedó mirándolo mientras su mano dentro del bolsillo acariciaba el billete. «Hola, hombre». «Hola», respondió Esteban, susurrando casi. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono, algo que debió ser caqui en otros tiempos, pero que ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinibles. «¿Eres de por acá?», le preguntó a Esteban. «Sí, Se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba de viaje de exploración a través de la bestia de 1 millón de cabezas. «¿De dónde, ah?». Se había acercado y Esteban estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos, inquietos, le recorrían arriba abajo. «¿De dónde, ah?», volvió a preguntar. «De allá, del cerro», y Esteban señaló en la dirección en que había venido. «¿San Cosme?». Esteban meneó la cabeza negativamente. «¿Del Agustino?». «Sí, de ahí», exclamó, sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande tal vez, que había un sitio que se llamaba Callao y ahí llegaban buques de otros países, que había lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa, una casa. «¿En qué sitio será?», le había preguntado su madre. Ella tampoco sabía. Los días corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. «Lima». «¿El cerro del Agustino, Esteban?», preguntó él. No lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre.
La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de junto al cielo, y Esteban era el único que lo sabía. Yo no tengo casa, dijo el chico. Después de un rato, tiró una bola contra la tierra y exclamó: «Caray, no tengo». «¿Dónde vives entonces?», se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y luego respondió: «En el mercado. Cuido la fruta, duermo a ratos». Amistoso y sonriente, puso una mano sobre el hombro de Esteban y le preguntó: «¿Cómo te llamas tú?». «Esteban». «Yo me llamo Pedro». Tiró la bola al aire y la recibió en la palma de su mano. «¿Te juego ya, Esteban?». Las bolas rodaron sobre la tierra, persiguiéndose mutuamente. Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos, pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. Las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera, donde ahora empezaron a caminar juntos. Esteban se sentía más a gusto en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas, más y más edificios, más y más gentes, más y más autos en la calle. Y el billete anaranjado seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. «Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré». Lo tenía entre sus dedos y el viento lo hacía oscilar levemente. «¡Caray!», exclamó Pedro y lo tomó, examinándolo al detalle. «¡10 soles! ¡Caray!». «¿Dónde lo encontraste?». «Junto a la pista, cerca del carro», explicó Esteban. Pedro le devolvió el billete y se concentró un rato. Luego preguntó: «¿Qué piensas hacer, Esteban?». «No sé, guardarlo, seguro». Y sonrió tímidamente. «Caray, yo con 1 libra haría negocios». «Palabra que sí». «¿Cómo?», preguntó. Pedro hizo un gesto impreciso que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Su gesto podía interpretarse como una total despreocupación por el asunto, los negocios, o como una gran abundancia de posibilidades y perspectivas. Esteban no comprendió. «¿Qué clase de negocios, ah?». «Cualquier clase, hombre». Pateó una cáscara de naranja que rodó desde la vereda hasta la pista. Casi inmediatamente pasó un ómnibus que la aplastó contra el pavimento. «Negocios hay de sobra, palabra que sí, y en unos 2 días cada uno de nosotros podría tener otra libra en el bolsillo». «¿1 libra más?», preguntó Esteban asombrándose. «Pero claro que sí». Volvió a examinar a Esteban y le preguntó: «¿Tú eres de Lima?». Esteban se ruborizó. «No». Él no había crecido al pie de las paredes grises, ni jugando sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso en sus 10 años, salvo lo de ese día. «No, no soy de acá. Soy de Tarma. Llegué ayer». «Ah», exclamó Pedro observándolo fugazmente. «¿De Tarma, no?». «Sí, de Tarma». Había dejado atrás el mercado y estaba junto a la carretera. A medio kilómetro de distancia se alzaba el cerro de Agustino, el barrio de junto al cielo. Según Esteban, antes del viaje, en Tarma se había preguntado: «¿Iremos a vivir a Miraflores, al Callao, a San Isidro, a Chorrillos? ¿En cuál de esos barrios quedará la casa de mi tío?». Había tomado el ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigante viaje arribaban a Lima. ¿Miraflores? ¿La Victoria? ¿San Isidro? ¿Callao? ¿A dónde? Esteban
¿A dónde? Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debe ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron calles y más calles, todas diferentes, pero, cosa curiosa, todas parecidas también. El auto los dejó al pie de un cerro, casas junto al cerro, casas en mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habían subido y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío, Esteban contempló a la bestia con 1 millón de cabezas. La cosa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casas, calles, techos, edificios, más allá de las que su vista podían alcanzar. Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizás, que había pensado que estaba en el barrio de junto al cielo. Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo? Pedro se había detenido y lo contemplaba, esperando respuesta. Yo, titubeando, preguntó, ¿qué clase de negocio? ¿Tendría otro billete mañana? Claro que sí, por supuesto, afirmó resueltamente. La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podría tener otro billete más, y otro más y muchos más. Muchísimos billetes más, seguramente. Entonces, el 10 años sería esa meta que siempre había soñado. ¿Qué clase de negocios puede? Ah, preguntó Esteban. Pedro se sonrió y explicó. Pedro se sonrió y explicó. Negocios hay muchos. Podríamos comprar periódicos y venderlos por Lima. Podríamos comprar revistas, chistes. Hizo una pausa y escupió con vehemencia. Luego dijo, entusiasmándose, mira, compramos 10 soles de revista y las vendemos ahora mismo, en la tarde, y tenemos 15 soles. Palabra. ¿15 soles? Claro, 15 soles. 2,50 para ti y 2,50 para mí. ¿Qué te parece? ¿Ah? Convinieron en reunirse al pie del cerro dentro de 1 hora. Convinieron en que Esteba no diría nada, ni a su madre ni a su tío. Convinieron en que venderían revistas y que de la libra de Esteban saldrían muchísimas cosas. Esteban había almorzado presurosamente y le había vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tío no almorzaba con ellos, pues en su trabajo le daban de comer gratis, completamente gratis, como había recalcado al explicar su situación. Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la acequia y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en que había encontrado. En la mañana, el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de 1 millón de cabezas. Vas a ver qué fácil es vender revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y listo, las compra para sus hijos. Y si queremos, nos ponemos a gritar en la calle el nombre de la revista, y así vienen más rápido. Ya vas a ver qué bueno es hacer negocio. ¿Queda muy lejos del sitio? Preguntó Esteban, al ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. Qué lejos había quedado Tarma, qué lejos había quedado todo lo que hasta hace unos días había sido habitual para él. No, ya no. Ahora estamos cerca del tranvía y nos vamos correando hasta el centro. ¿Cuánto cuesta el tranvía? Nada, hombre. Y se rió de buena gana. Le tomamos no más y le decimos al conductor que nos deje ir hasta la plaza de San Martín. Más y más cuadras. Y los autos, algunos viejos, otros increíblemente nuevos y flamantes, pasaban veloces rumbo sabe Dios a dónde. ¿Dónde van toda esa gente en auto? Pedro sonrió y observó a Esteban. Pero, ¿a dónde iban realmente?
Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y se limitó a mover la cabeza de un lado a otro, más y más cuadras. Al fin terminó la calle y llegaron a una especie de parque. ¡Corre! Le gritó Pedro, de súbito. El tranvía comenzaba a ponerse en marcha. Corrieron, cruzaron en dos saltos la pista y se encaramaron al estribo. Una vez arriba, se miraron sonrientes. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro de todo. La bestia de 1 millón de cabeza no era tan espantosa como había soñado, y ya no le importaba estar allí siempre, aquí o allá, en el centro mismo, en el ombligo mismo de la bestia. Parecía que el tranvía se había detenido definitivamente esta vez. Después de una serie de paradas, todo el mundo se había levantado de sus asientos y Pedro lo estaba empujando. Vamos, ¿qué esperas? Aquí es. Claro, baja. Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel de cemento de la bestia. Veía más gente y la veía marchar. ¿Sabe Dios dónde? Con más prisa que antes. ¿Por qué no caminaban tranquilos, suaves, con gusto, como la gente de Tarma? Después volvemos y por estos mismos sitios vamos a vender la revista. Bueno, asintió Esteban. El sitio era lo de menos, se dijo. Lo importante era vender las revistas y que la libra se convirtiera en varias más. Eso era lo importante. ¿Tú tampoco tienes papá? Le preguntó Pedro, mientras doblaba hacia una calle por la que pasaban los rieles del tranvía. No, no tengo. Y bajó la cabeza, entristecido. Luego de un momento, Esteban preguntó, ¿y tú? Tampoco, ni papá ni mamá. Pedro se encogió de hombros y apresuró el paso. Después inquirió descuidadamente, ¿y al que le dices tío? Ah, él vive con mi mamá. Ha venido a Lima de chofer. Calló, pero enseguida dijo, mi papá murió cuando yo era chico. Ah, caray. ¿Y tu tío, qué tal te trata? Bien, no se mete conmigo para nada. Ah, había llegado al lugar. Tras un portón se veía un patio más o menos grande, puertas y ventanas, y dos letreros que anunciaban revistas al por mayor. Ven, entra, le ordenó Pedro. Esteban adentró. Desde el piso hasta el techo había revistas, y algunos chicos como ellos. Dos mujeres y un hombre seleccionaban sus compras. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas. Paga. Esteban vaciló un momento. Desprenderse del billete anaranjado era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien tendiéndolo Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. Paga, repitió Pedro, mostrándole las revistas a un hombre gordo que controlaba la venta. ¿Es justo 1 libra? Sí, justo. 10 revistas a 1 sol cada una. Oprimió, oprimió el billete con desesperación, pero al fin terminó por extraerlo del bolsillo. Pedro se la quitó rápidamente de la mano y lo entregó al hombre. Vamos, dijo jalándolo. Se instalaron en la Plaza San Martín y alinearon las 10 revistas en uno de los muros que circundan el jardín. Revistas, 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 señor, revistas, señora, revistas, revistas. Cada vez que una de las revistas desaparecía con un comprador, Esteban suspiraba aliviado. Quedaban 6 revistas y pronto, de seguir así las cosas, no habría de quedar ninguna. ¿Qué te parece, ah? Preguntó Pedro, sonriendo con orgullo. Está bueno, está bueno. Y se sintió enamoradamente agradecido a su amigo y socio. Revistas, revistas. ¿No quiere un chiste, señor? El hombre se detuvo y examinó las carátulas. ¿Cuánto? 1 sol 50 no más. La mano del hombre quedó indecisa sobre 2 revistas. ¿Cuál? ¿Cuál llevarás?
Al fin se decidió. Cóbrese. Y las monedas cayeron tintineantes al bolsillo de Pedro. Esteban se limitaba a observar, meditaba y sacaba sus conclusiones. Una cosa era soñar allá en Tarma con una bestia de 1 millón de cabezas y otra era estar en Lima, en el centro mismo del universo, absorbiendo y paladeando con función la vida. Él era el socio capitalista y el negocio marchaba estupendamente bien. Revistas, revistas, gritaba el socio industrial, y otra revista más que desaparecía en manos impacientes. Apúrate con el vuelo, apúrate con el vuelto, exclamaba el comprador, y todo el mundo caminaba a prisa, rápidamente. ¿A dónde van? ¿Ya se apuran tanto? Pensaba Esteban. Bueno, bueno, la bestia era una bestia bondadosa, amigable, aunque algo difícil de comprender. Eso no importaba. Seguramente con el tiempo se acostumbraría. Era una magnífica bestia que estaba permitiendo que el billete de 10 soles se multiplicara. Ahora ya no quedaban más que 2 revistas sobre el muro. Dos nada más y 8 desparramándose por el desconocidos e ignorados rincones de la bestia. Revistas, revistas, chistes al sol 50, chistes. Listo. Ya no quedaba más que una revista y Pedro anunció que eran las 4:30. Caray, me muero de hambre. No he almorzado. Prorrumpió luego. ¿No has almorzado? No, no he almorzado. Observó, observó a posibles compradores entre las personas que pasaban y después sugirió. ¿Me podrías ir a comprar un pan o un bizcocho? Bueno, aceptó Esteban inmediatamente. Pedro sacó un sol del bolsillo y explicó. Esto es de los 2,50 de mi ganancia, ¿ya? Sí, ya sé. ¿Ves ese cine? Preguntó Pedro señalando a uno que quedaba en esquina. Esteban asintió. Bueno, sigues por esa calle y a mitad de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame un pan con jamón o tráeme un plátano y galletas. Cualquier cosa. ¿Ya, Esteban? Ya. Recibió el sol, cruzó la pista, pasó por entre 2 autos estacionados y tomó la calle que le había indicado Pedro. Sí, ahí estaba la tienda. Entró. Deme un pan con jamón, pidió a la muchacha que atendía. Sacó un pan de la vitrina, lo envolvió en un papel y se lo entregó. Esteban puso la moneda sobre el mostrador. Vale 1 sol 20, advirtió la muchacha. ¿1 sol 20? Devolvió el pan y quedó indeciso un instante. Luego se decidió. Dame un sol de galletas entonces. Tenía el paquete de galletas en la mano y andaba lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos. Miró a su gusto y luego prosiguió caminando. ¿Habría vendido Pedro la revista que le quedaba? Más tarde, cuando regresara a Junto al cielo, lo haría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello, apresuró el paso, atravesó la calle, esperó que pasara unos automóviles y llegó a la vereda. 20 o 30 metros más allá había quedado Pedro, o se había confundido, porque ya Pedro no estaba en ese lugar ni en ningún otro. Llegó al sitio preciso y nada, ni Pedro ni revista, ni 15 soles, ni cómo había podido perderse o desorientarse, pero ¿no era ahí donde había estado vendiendo las revistas? ¿Era o no era? Miró a su alrededor. Sí, en el jardín de atrás seguía la envoltura de un chocolate. El papel era amarillo, con letras rojas y negras, y él lo había notado cuando se instalaron hacía más de 2 horas. Entonces, no se había confundido. ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? Bueno, no era necesario asustarse, pensó. Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Eso tenía que haber sucedido obligadamente. Pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a buscarlo.
ya estaría de regreso de ser así. Tal vez había ido con un comprador a conseguir cambio. Más y más minutos fueron quedando a sus espaldas. No, Pedro no había ido a buscar sencillo. Ya estaría de regreso de ser así. Entonces, señor, ¿tiene hora? Le preguntó a un joven que pasaba. Sí, las 5 en punto. Estaba bajo la mirada, hundiéndole en el piel de la bestia, y prefirió no pensar. Comprendió que, de hacerlo, terminaría llorando y eso no podía ser. Él ya tenía 10 años, y 10 años no eran ni 8 ni 9, eran 10 años. ¿Tiene hora, señorita? Sí, sonrió y dijo con una voz linda, las 6:10, y se alejó presurosa. ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar de la bestia con 1 millón de cabezas estaban? Desgraciadamente, no lo sabía y solo quedaba la posibilidad de esperar y seguir esperando. ¿Tiene hora, señor? 7:15. Gracias. Entonces, entonces, ya Pedro no iba a regresar. Ni Pedro, ni los 15 soles, ni la revista iban a regresar entonces. Decenas de letreros luminosos se habían encendido, letreros luminosos que se apagaban y se volvían a encender, y más gente sobre la piel de la bestia, y la gente caminaba más aprisa ahora, rápido y más rápido. Apúrense, más rápido aún, más, hay que apurarse muchísimo más, apúrense más. Y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro, con el paquete de galletas en la mano y con las esperanzas en el bolsillo de Pedro. Inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Entonces, ¿Pedro lo había engañado? ¿Pedro, su amigo, le había robado el billete anaranjado? ¿O no sería, más bien, la bestia con 1 millón de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no, pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía.